convierte en un personaje súper importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a deberle la transmisión de 4 enfermedades virales. ¿Cuáles eran estas? Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla. En la fiebre amarilla, que es donde nos quedamos, habíamos visto que efectivamente el agente etiológico es un virus, el virus de la fiebre amarilla, que pertenece a la familia Flaviviridae, que tiene genoma de ARN, una envoltura lipídica y una simetría losaica. ¿Ya? El nombre de fiebre amarilla obviamente está muy ligado a esta característica que es la ictericia. Con ictericia los pacientes se ven amarillos. Entonces de ahí es de donde viene este denominativo de fiebre amarilla. Además podemos ver proteinuria y hemorragias en los casos graves. Y algo súper interesante, que es en lo que nos habíamos quedado, es que tenemos a través de la historia, en un inicio, este ciclo selvático, que era el único, ¿ok? Era una zoonosis. Era una zoonosis y la fiebre amarilla solo se mantenía entre los chimpancés y los aires, ¿ok? Este mosquito propio vector de la selva simplemente hacía circular al virus de la fiebre amarilla entre los chimpancés. Cuando el hombre ingresa a este ciclo selvático, hace que se convierta en un ciclo urbano y por supuesto ya no tenemos al mosquito vector, al mosquito de la selva, sino a la Aedes aegypti como principal dentro de este ciclo urbano. Ya a ese avance, a esa salida, a esa ampliación en cuanto a los afectados, se conoce como ciclo de amplificación. ¿Sí? Amplificar es aumentar, añadir. En este caso, el hombre es el que se ha añadido, el hombre es el que se ha aumentado a este ciclo selvático primario. ¿Okay? Por eso se conoce como ciclo de amplificación. Y vamos a tener un mecanismo de mantenimiento que permita la sobrevivencia del virus en temporada seca o en época en la que por supuesto buenas tardes, en la que por supuesto las condiciones climáticas hacen que disminuya la población de los mosquitos. Y para esto se ha visto que las posibilidades de mantenimiento son varias. Primero, que hay una transmisión vertical, es decir, que las larvas de las mosquitas ya van a nacer con el virus de la fiebre amarilla ¿ok? Y ese mecanismo es el que le permite al virus sobrevivir o resistir este cambio de temperatura. La semana anterior que entramos con una ola de frío polar, ya se vio disminuida la población de los mosquitos. Estamos acercándonos hacia lo que va a ser el invierno. Y por supuesto, en nuestro medio más que en el oriente, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre la población de los mosquitos cuando es temporada de lluvias y cuando es temporada seca. Y algo súper importante es que para la fiebre amarilla existe un vector alternativo. Alternativo quiere decir uno extra, uno que sirve cuando este no está. Si bien el Aedes aegypti es nuestro principal vector, vamos a tener como vector alternativo a la garrapata. La garrapata no va a disminuir en su población aunque haya cambios en la temperatura del medio ambiente. Por eso, este es el mejor mecanismo de mantenimiento para el virus. ¿Ya? A pesar de los cambios de temperatura, vamos a tener la posibilidad de mantener al virus
activo dentro del organismo de la garrapata como vector alternativo. ¿Okay? Clínicamente, la fiebre amarilla tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días. ¿Ya? El paciente empieza con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas y vómitos. ¿Ok? Y más o menos al cuarto día empieza el periodo de intoxicación. Hay intoxicación, automáticamente el hígado es el que sufre las consecuencias. Y gracias a esta revenida hepática es que muchas veces los pacientes van a presentar la ictericia. ¿Ya? Podemos tener enfermos graves e incluso gente que llega a fallecer. ¿Ya? Hay proteinuria, hay manifestaciones hemorrágicas, hay vómitos. Los vómitos se ven obviamente de un color negruzco porque el paciente está vomitando con sangre. Linfopenia, ictericia, en estos casos, que son las complicaciones de la fiebre amarilla, podemos llegar a tener una mortalidad elevada, pero también podemos pasar por la infección de una manera inadvertida. ¿Ya? Por eso tenemos algunos lugares que van a exigir la vacunación para la visita a alguno de estos. ¿Ya? Este es nuestro cuadro en el que podemos identificar toda esta barrera, ¿no es cierto? Todo este sector que prácticamente va a tener, va a estar reconocido a nivel internacional como un lugar de una zona endémica para la fiebre amarilla. La mayoría de Bolivia está dentro. Perú, Colombia, Venezuela, todos los países que están más cercanos a la línea del Ecuador, por supuesto conjuntamente con Brasil, y en el resto del mundo vamos a tener exactamente a la misma altura, estamos hablando de la línea del Ecuador, en el continente africano. ¿Ya? Para el ingreso o para la salida de alguno de estos países, nos vamos a tener que vacunar con la vacuna internacional. ¿Ya? Es la misma vacuna que entra en el esquema de vacunación del niño. Sin embargo, tiene que certificarse en el CEDES que se ha recibido esa vacuna para no tener problemas de viaje. Toma asiento. Entonces, los estudiantes que les ha tocado viajar, por supuesto, entienden esta exigencia. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante que hay que considerar a la hora de la vacunación? Que efectivamente vamos a obtener, vamos a tener los anticuerpos que nos permitan gozar de la protección por lo menos 14 días después. ¿Ya? Entonces, cuando uno planifica un viaje, tiene que considerar vacunarse antes de este viaje. ¿Ok? Antes. Caso contrario, no es válido y en Excel no te dan la tarjeta que te habilita realizar un viaje. ¿Ya? Somos un país endémico, entonces toca así. ¿Qué hacemos en laboratorio? Podemos aislar al virus, podemos cuantificar los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Que nos van a permitir identificar si nuestro paciente es pasible a vacunarse nuevamente o si ya tiene una cantidad de anticuerpos que le permiten quedarse con protección para toda la vida. ¿Ya? La internacional tiene una duración de 3 años. Si no salimos del país, la vacuna que tenemos nos protege con anticuerpos para toda la vida. ¿Ok? Tal como habíamos dicho en el dengue, una vez que el mosquito ha ingerido
la sangre con el virus, necesita entre 12 a 14 días para que ese mosquito se convierta en un mosquito infeccioso. ¿Ya? Inicialmente nuestro ciclo selvático se daba, por supuesto, en Sudamérica y en África, que es la zona clave para esta fiebre, entre mosquitos arborícolas y, por supuesto, los monos, ¿no?, que vivían en ese momento. Ya de ahí vamos a tener el ingreso a nuestro ciclo urbano. Ese es nuestro cuadro, que nos identifica, por supuesto, como país endémico para la fiebre amarilla. Esta es la vacuna. Tenemos a la 17BB de Brasil o a esta 17B cepa 204, que es la norteamericana. Entre ambas existe una homología del 99,9%. El único problema es que estas vacunas vienen en envases de 10 dosis, ¿ya? Por eso no te pueden vacunar en cualquier momento. Cuando se va a un centro de salud en busca de la vacuna de la fiebre amarilla, se han organizado de tal manera que tienen días para abrir la vacuna. ¿Ya? A veces puedes ir, digamos, a un centro de salud del norte y te dan un croquis y te dicen el día de hoy se está vacunando en tal centro. ¿Ya? Eso es porque una vez que reconstituye la vacuna, no pueden mantenerla abierta por más de una hora. Y lamentablemente es una vacuna con 10 dosis. ¿Okay? Esa es la manera en la que se ha tratado de organizar para no desperdiciar. Y digamos, la gente de una zona se vacuna el viernes. ¿Okay? Para más o menos tratar de reunir y evitar el desperdicio, la menor cantidad de veces. ¿Okay? Por eso, si van a ustedes necesitar esta vacuna o si tienen que aconsejar a sus pacientes, hay que ver el tiempo del viaje, vacunarse por lo menos 2 semanas antes, y ver en qué centro de salud se puede vacunar. ¿Ya? No es tan simple. Van a derivarlos a algún otro lugar o les dejan su teléfono y luego les llaman el momento en el que aparece un bebé o otra persona para reconstituir sin. ¿Ya? La tercera enfermedad ocasionada también por el Aedes, la chikungunya. ¿Okay? Esta fiebre tiene una característica especial. En la chikungunya, su característica es que el paciente que sufre de chikungunya llega a tener una debilidad a nivel muscular y articular. ¿Ya? Tanta que cuando tuvimos el brote en Santa Cruz, hace 6 años aproximadamente, los pacientes referían que tenían que aprender a volver a caminar. ¿Ya? Es causada por un alfavirus, se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti y su característica es eso. El paciente se queda muchas veces sin poder volver a la articulación normal ni rápida. Se soluciona luego de fisioterapia, por supuesto, pero le lleva entre 10 a 14 días recuperarse. ¿Ya? En todas estas enfermedades, principalmente en las enfermedades virales, transmitidas por un vector, vamos a tener esta triada epidemiológica. Necesitamos, por supuesto, al vector, porque son enfermedades transmitidas por el vector. Necesitamos al virus, que es el agente. Necesitamos a un huésped, que es el humano, la persona
que tiene alguna característica o un sistema inmune bajo o que no tiene anticuerpos contra ese agente, y por supuesto el medio ambiente. ¿Ya? En esta triada epidemiológica, lo más importante cuando uno es responsable del área epidemiológica, responsable del CERES, etc., es analizar qué es lo que me conviene ¿sí? Por supuesto, cuando se ataca al vector, prácticamente se deja sin efecto el resto de la actividad epidemiológica. Pero hay lugares en los que el vector es prácticamente parte de, como en este caso es el origen. ¿Ya? A pesar de eso, todas las campañas cuando hay estos brotes van dirigidos a la eliminación del vector, fumigación general, cuidado particular del hogar o de la familia, y el hecho de usar algunas medidas como por ejemplo la ropa manga larga, que evita que haya una picadura directa, usar las esterillas en las ventanas, en las puertas, etcétera, que van a hacer por supuesto que el contacto con el vector disminuya. ¿Ya? El ambiente se convierte también en el segundo factor más importante. Dentro de los vectores, todas estas tres especies son las que van a tener la capacidad de transmitir a estos virus. Están los Aedes, están los Culex y los Manzoni. Estos principalmente en África. ¿Ya? En América nos quedamos con el Aedes. Ya sea el aegypti, que es el urbano, o el albopictus, que generalmente se encuentra más dispersado en el área humana. ¿Ya? Tenemos a ese vector con esas características, y en cuanto al ambiente, este es el ambiente ideal de sobrevida para el vector. ¿Ok? Por eso la publicidad que sale a raíz de un brote epidemiológico está dirigida a cuidar o a evitar, en todo caso, estos lugares donde haya acúmulo de agua. ¿Ya? Principalmente, este lugar, por ejemplo, el de las llantas usadas, que cuando después de una lluvia se acumula el agua dentro, y porque todo está acumulado es un lugar oscuro y quieto, se convierte en el lugar ideal para la reproducción de los mosquitos. ¿Ya? En el oriente, prácticamente es común ver las calles así, convertidas en estos lugares casi pantanosos, que permiten que tengamos una proliferación de los mosquitos. ¿Ya? Entonces, en estas fuentes de crecimiento, en el ataque a estas fuentes de crecimiento, en el evitar que tengamos agua que se quede en estos lugares así estancada, vamos a prácticamente colaborar con la eliminación del vector. ¿Ya? Y esa es la idea. Dentro de la sintomatología, fiebre, hasta 39 grados, también puede haber un rash, y la característica más importante, la artralgia. ¿Ya? Artralgia o artritis que afecta a múltiples articulaciones. Hay cefalea, inyección conjuntival. Esa inyección conjuntival es la que va a generar que haya leve fotofobia. ¿Ok? El paciente se queda con esa sintomatología. Y acá tenemos un cuadrito. ¿Quién está tan enfermo o enfermo? ¿Están compatibles? ¿Qué dije? ¿Estás enfermo? ¿Eres tú el que está estornudando? No. ¿Por qué no te compras un barquito? Anda, date una vueltita en la fotocopiadora, creo que hay. Es importante cuidarse, chicos. ¿Ya? Es importante. ¿Ok? Más ustedes que son estudiantes de micro 2, saben todas las enfermedades
hemos visto son enfermedades que se transmiten por sistema respiratorio superior. ¿Ok? Todas. ¿Ya? Bien. Cuando vemos que tenemos a 4 posibilidades que se transmiten por el mismo vector, el vector va a tener la misma característica, muchas veces no vamos a poder hacer una diferenciación por época, digamos, sino por algunos de estos síntomas. ¿Ya? Y acá tenemos un cuadro comparativo entre el dengue, la chikungunya y Zika. ¿Ok? En la enfermedad donde vamos a tener mayores elevaciones de temperatura va a ser en el dengue. Acuérdense que en el dengue la fiebre conocida es como la fiebre en silla de montar, porque tenemos temperaturas mayores a 40 grados por 1 o 2 días y luego normalizamos a 37 por 1 o 2 días y nuevamente subimos por otros 1 a 2 días. ¿Ya? En la chikungunya va a haber fiebre, en la Zika va a haber fiebre, pero en el dengue es donde vamos a tener una mayor notoriedad en cuanto a esta característica. ¿Ok? Mialgia, artralgia, principalmente en la chikungunya. Acuérdense que es la debilitar. Esa es su característica más importante. Edema en extremidades, principalmente en el Zika. Rash maculopapular puede haber en el dengue, principalmente en las extremidades inferiores. Puede haber en la chikungunya, pero más que todo en el Zika. Dolor retroorbital en el dengue y en el Zika, conjuntivitis en el Zika, linfoadenopatías en el dengue y en la chikungunya, hepatomegalia en la chikungunya, leucopenia y trombocitopenia principalmente en el dengue y la chikungunya. ¿Ok? ¿Qué significa leucopenia? Disminución de leucocitos, glóbulos blancos. ¿Ya? Acá nuestros valores normales están por encima de 4000. ¿Ok? Las leucopenias de entre 2500 y 3500 pueden ser consideradas como leucopenia por alguna de estas enfermedades. ¿Ya? Y la trombocitopenia, la disminución de plaquetas, con plaquetas disminuidas por debajo de 100.000. ¿Ok? Los valores de referencia están entre 150.000 a 450.000. Para que se considere una trombocitopenia, los valores tienen que ser menores a 100.000. ¿Ok? Y en el dengue también podemos tener hemorragia, principalmente por la trombocitopenia. ¿Ok? Acuérdense que es en el dengue donde tienen que tener un poco más de cuidado por la complicación del dengue hemorrágico. ¿Ya? Entonces, en el dengue es donde vamos a tener este tipo de complicaciones. ¿Ok? Tratamientos específicos para ninguno. No tenemos un tratamiento específico. El tratamiento es puramente sintomático, puramente de sostén. Al paciente se le recomienda reposo, buena alimentación para ayudarle a mejorar su sistema inmune y manejar con analgésicos o antipiréticos dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Ya? No tenemos tratamiento específico. ¿Ok? Vacuna para la fiebre amarilla. ¿Ya? Lo demás se queda así. Solamente en el caso de la fiebre amarilla tenemos la prevención. Con eso terminaríamos las enfermedades transmitidas por artrópodos. ¿Ok? Para ver estas otras, que son también fiebres hemorrágicas, que son también enfermedades que necesitan un vector, pero en este caso al roedor. ¿Ya? Y acá vamos a ver al antavirus. ¿Ok? Hasta acá estábamos con artrópodos. Ahora, roedores.
hemorrágicas porque el paciente empieza a tener las características de la elevación de la temperatura y empieza con hemorragias internas que hace prácticamente que tenga dos tipos de efectos. Un efecto pulmonar, que es el que nosotros tenemos, o un efecto renal. ¿Ya? Dentro del género de los hantavirus, empezamos con la fiebre que apareció en Corea, fiebre hemorrágica coreana, conocida como virus de Hanta, ¿sí? Posteriormente apareció este brote de fiebre hemorrágica con síndrome renal en Seúl y otro género también ocasionado por una consecuencia de síndrome pulmonar. ¿Ya? En todos los casos, estas infecciones son transmitidas por roedores. Estas fiebres, principalmente en América, son las que ocasionan el síndrome pulmonar. Los casos que hemos tenido por hantavirus en Bolivia han sido con síndrome pulmonar. Estas fiebres asiáticas son las que se han quedado más que todo con el síndrome renal. ¿Ya? Si bien los hantavirus son transmitidos por roedores, todavía en cuanto al ébola y al marburg no se tiene una certeza. Se sospecha que también la transmiten los roedores o finalmente los murciélagos, pero debe de haber alguna característica más que todavía no se ha determinado a ciencia cierta, porque estas dos infecciones solo se presentan en África. ¿Ya? Afortunadamente, esperemos que se quede solo allá. ¿Ya? El resto de los hantavirus están presentes en todas partes del mundo. ¿Okay? La transmisión se da por inhalación de aerosoles. ¿Se acuerdan que cuando veíamos rabia, decíamos que había reportes de este contagio por inhalación en las cuevas de los murciélagos, de este aire contaminado de las excretas de los murciélagos? En este caso, pasa exactamente lo mismo cuando hay inhalación de aerosoles de las secreciones de estos roedores. ¿Ok? Orina, heces, saliva. El caso de hantavirus que se dio en nuestro país se dio justamente en un campamento militar, porque en este campamento militar había contacto, era un campamento militar en el área rural, en el área boscosa, donde había contacto de estos ratones que tienen que tener una característica. No son los ratones comunes, son otro tipo de ratones de cuerpo más pequeño y cola más larga. Es esa la especie que puede transmitir estas infecciones que ocasionan fiebres hemorrágicas. ¿Ya? En la del síndrome renal se puede tener una tasa de mortalidad de hasta 15%. ¿Ok? Del 5 al 15%. Hay hemorragia generalizada, hay choque. Principalmente la enfermedad ocurre fuera de América, principalmente en Asia, considerando a China, Rusia y Corea como los lugares que han tenido más altos porcentajes, más altas tasas de mortalidad por el hantavirus con síndrome renal. ¿Ya? En nuestro caso, estamos desde 1993, que pasó el primer brote en Estados Unidos, nos hemos quedado en toda América con el hantavirus que ocasiona el síndrome pulmonar. Este síndrome pulmonar va a tener una tasa de mortalidad de 30% o más. ¿Ok? Al tratarse de una infección viral, el paciente empieza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, hay un edema pulmonar que es rápidamente progresivo y a menudo desencadena dificultad para respirar. El paciente con dificultad respiratoria muchas veces llega a internación ya tarde, ¿ok? Y por eso la tasa de mortalidad sube, es el doble de la tasa de mortalidad por síndrome renal.
en este caso 30% o más. ¿Ya? ¿Podemos hacer un diagnóstico de laboratorio? Sí. Tenemos biología molecular con PCR y la que más se usa, el ELISA, para la cuantificación de anticuerpos, ¿no? Sabemos que dentro de los anticuerpos IgM nos va a dar idea de que estamos en una fase aguda, IgG de que ya pasó. ¿Okay? En cuanto al tratamiento, igual medidas de soporte, medidas de sostén, oxigenación adecuada, apoyo del funcionamiento en general. Y se usa con algún efecto benéfico la ribavirin, que es un antiviral generalizado que se ha visto que tiene un buen efecto en cuanto al control del antivirus. ¿Ya? Tal como hemos dicho en este caso, el vector es parte importante de esta triada epidemiológica. Por eso, las medidas preventivas se basan en el control de los roedores y en evitar el contacto directo con los roedores o con sus excrementos. ¿Ya? Se debe tener cuidado para evitar la inhalación de secreciones en áreas principalmente donde existe este tipo de concentraciones de roedores. ¿Ya? Este es el ratón que tiene la característica de la transmisión de estas infecciones que generan las enfermedades hemorrágicas. ¿Ya? Cuerpo reducido, cola larga. Es diferente al ratón urbano que se le conoce, que es el que tenemos habitualmente en la ciudad. ¿Ok? El virus está en las heces de estos roedores. Una vez que el roedor deposita sus heces, ya sea en nuestros alimentos, en nuestra habitación, etc., estas heces empiezan a ser transportadas por el aire, por estas gotículas de aire, y nosotros nos contagiamos por la inhalación de las heces. ¿Ya? Puede haber contacto también de persona a persona cuando hay contacto con fluidos corporales, principalmente con sangre. Y eso es lo que pasó en estas muertes por arbovirus que tuvimos en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Se iniciaron en los Yungas. Con el caso cero fue una persona en los Yungas de La Paz que fue atendida por una médico que estuvo en contacto con su sangre y se contagió. Después, esta médico, al sentirse mal, salió a La Paz, a la ciudad, y le pidieron hacerse unos estudios, hacerse una endoscopía, hacerse una ecografía pulmonar, al extremo que también contagió a la persona que le hizo estos exámenes. ¿Ya? Por eso el contacto con fluidos corporales cobra importancia. ¿Ok? Quiere decir que sí nos podemos contagiar por inhalación de las excretas o por contacto directo con fluidos corporales de personas positivas para estas infecciones. ¿Ya? A lo largo de todo nuestro continente tenemos diferentes denominaciones, ¿no es cierto? En el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo, está el virus de arroyo de Whitewater, que genera una fiebre hemorrágica viral. En Venezuela, igual. En Bolivia, el virus Machuco, el virus Chapare. En Trinidad, en Brasil, en Argentina, con estos diferentes brotes que nos han ido mostrando que los arenavirus en general y los arbovirus solo necesitan tener al vector y fácilmente diseminan la enfermedad. ¿Ya? De esta manera es que se ha nos hemos visto afectados de alguna manera con estas enfermedades que las veíamos de alguna manera lejanas, porque iniciaron prácticamente sus brotes en Asia. ¿Ya? Pero nos han llegado y los tenemos diseminados a lo largo de todo el mundo. ¿Okay? Nuestra principal lucha cuando hablamos de arbovirus, cuando hablamos de virus transmitidos por roedores, siempre va a ser atacar al vector. ¿Ok?
porque después la sintomatología es similar. Ese cuadrito que hay de diferenciación entre lo que es chikungunya, Zika y dengue, prácticamente se convierte en una ayuda a memoria que puede variar, no es algo establecido. Puede ser que ustedes consideren más fiebre, menos fiebre. Sin el diagnóstico laboratorial va a ser difícil identificar cualquiera de estas enfermedades, ¿ya? Porque las características son las mismas. El transmisor es el mismo, entonces la época, la zona no les va a ayudar a orientarse. El resultado del laboratorio es porque de alguna manera les va a guiar en el diagnóstico, ¿ya? Por eso ahora se hacen los diagnósticos laboratoriales, ¿sí? A diferencia de cómo se manejaba la medicina hace 30 años, ¿cierto? En la que prácticamente se tenía que tener un conocimiento neto de toda la sintomatología del paciente para poder identificar y dar un diagnóstico acertado, ¿ya? Hasta acá hemos terminado todo lo que es virología, ¿ok? La clase de hoy, el lunes, ya vamos a terminar con lo que es micología, que es prácticamente lo último, y con